Muy buenas tardes, agradezco mucho a la Academia Nacional de Medicina, a su cuerpo directivo presente, así como a los organizadores, para este simposio en preservación de la fertilidad en la mujer, que en esta ocasión me tocó hablar de cáncer de endometrio. Mi agenda estará contenida hablando algunos aspectos de epidemiología, clasificación patológica y molecular, consideraciones previas al tratamiento, la terapia preservadora de la fertilidad, así como los resultados reproductivos y oncológicos y llegar a unas conclusiones. Realmente el concepto de oncofertilidad ha cambiado en el mundo. Esto ha hecho que surja una nueva especialidad con la integración de la ginecología oncológica y la medicina reproductiva para el manejo de mujeres en edad reproductiva con cáncer que desean preservar la fertilidad pero sin afectar los resultados oncológicos. Ya las guías de práctica clínica del 2016, cambiadas en el 2012 por la Sociedad Clínica de Cáncer Americana, ya nos había dicho que toda mujer con cáncer se debe de ofrecer de primera instancia esto. Tenemos señalado aquí pues, las técnicas que se están utilizando para la reproducción asistida, como ya han sido señaladas. Hablando un poco de la epidemiología, es el cáncer más frecuente desde el punto de vista ginecológico, más de 400,000 casos nuevos con 100,000 muertes anuales, y esta se ha incrementado de 0.58 en la incidencia anual entre 1990 al 2017, y se espera un incremento, sobre todo en países desarrollados, del 50% para el año 2040. La incidencia que hoy se reporta son 14.7 por 100,000 mujeres al año. Una cosa muy importante es que también su tasa de mortalidad ha disminuido. Punto de esta plática es que la edad reproductiva en que se puede presentar este cáncer de endometrio puede ser tan baja como 4% o tan alta como 29%. Pero aspecto importante es que 70% de estas pacientes son nulíparas y que afortunadamente estas pacientes se encuentran en etapa temprana con grado 1, que es un pronóstico favorable, si las comparamos con pacientes menopáusicas o en la edad de la geripausia. La hiperplasia endometrial atípica progresa a un cáncer de endometrio en el 29% o simplemente que esta hiperplasia endometrial coexista con un cáncer de endometrio en el 48%. El tipo histopatológico más frecuente es el endometrioide, que representa 70 a 80% de los casos. La mayor incidencia, obviamente, que de este cáncer se debe al envejecimiento y el estilo de vida occidental, que forma parte de los factores de riesgo con todas las consecuencias que ocasiona la epidemia de la obesidad, la diabetes y sobre todo el retraso en la maternidad que se ha dado a partir de los 30 años de edad. Sabemos que la cirugía es el manejo estándar y con un seguimiento estrecho para este tipo de cáncer. Si hablamos un poco de la clasificación histopatológica, así como de los factores pronósticos, vemos que la clasificación histopatológica, el tipo usual es el endometrioide con sus variantes, puede ser mucinoso, células claras, el neuroendocrino, el mixto y los indiferenciados. Dentro de los factores pronósticos clásicos ha sido el tipo histopatológico, el grado, la etapa, la invasión al miometrio, al estroma endometrial, no a la serosa, la invasión a la serosa extrauterina o peritoneal, así como la presencia de ganglios positivos y actualmente los biomarcadores que nos permiten una clasificación molecular como el SARE. Realmente el manejo del cáncer de endometrio es a través de la estadificación anatomoquirúrgica, que nos permite identificar múltiples factores pronósticos como el grado de la invasión miometrial, la extensión y ubicación de la diseminación intrauterina, incluyendo los ganglios positivos retroperitonales. También nos permite separar los epiteliales de los sarcomas y dentro de la clasificación, de acuerdo a las etapas, sabemos que existen 4 etapas. Y la que vamos a hablar nosotros, que es la para preservar la fertilidad, precisamente la etapa 1A, con menos del 50% de invasión miometrial. Tradicionalmente lo hemos dividido en su momento en una etapa que eran cáncer tipo 1 o tipo 2, siendo favorables el tipo 1 porque era de tipo estrógeno dependiente, que eran bien diferenciados, que tenían menos profundidad, se presentaban en edad reproductiva y que se asociaban mucho a la obesidad, y el tipo 2, que era
totalmente diferente, de alto grado indiferenciado en pacientes delgadas, que había mayor profundidad de invasión, con tipos histopatológicos de alto grado, serosos de células claras, por ejemplo, que incluso podía haber atrofia endometrial y las mujeres tenían bajo peso. Y se agregó otro tipo que sería el síndrome de Lynch, que sean los cánceres hereditarios. Hoy forma parte muy importante la clasificación molecular porque aparte de que nos permite saber qué pronóstico tiene una paciente, está basado en 4 subgrupos moleculares de acuerdo al atlas del genoma del cáncer. Uno es el mutante POLE, otro es la deficiente en reparación de desajustes y el P53 anormal y sin perfil molecular específico, que nos permiten ver que hay cánceres de bajo riesgo, de alto riesgo, de riesgo intermedio o avanzado o metastásico y que nos permiten caracterizar con los paneles genéticos cómo podemos manejar a este tipo de pacientes. Pero se juntó todo un esquema donde se hizo una clasificación proactiva del riesgo molecular para cáncer de endometrio llamado PROMIS, que tiene una importancia pronóstica particularmente en las mujeres en edad reproductiva, y esta se puede aplicar en una biopsia de endometrio que tiene mayor concordancia cuando realizamos una histerectomía, al final con una K de 0.87. Son pruebas moleculares como la deficiencia de reparación de desajustes, las variantes de dominio de exonucleasa del ADN de polimerasa epsilon, que se conoce como POLE, o que están este tipo de marcadores a favor de que se pueda conservar la fertilidad. Por otro lado, tenemos la expresión de la proteína P53 de tipo salvaje o aberrante, que en cambio cuando se expresan estos cánceres están en contra de que se pueda realizar una conservación de la fertilidad. Pero ¿qué utilidad realmente tienen las pruebas moleculares? Pues que nos permiten la detección de síndrome de Lynch, que forma parte de un grupo de cánceres, y que estas pacientes van a tener mayor riesgo a una edad temprana de tener cáncer de endometrio. También dentro nos va a permitir detectar la hiperplasia endometrial o detectar la presencia de cáncer de endometrio en pólipos endometriales que a veces los consideramos benignos y que el diagnóstico se puede hacer de este cáncer de endometrio en una simple biopsia de endometrio. También cuando existe una falta de correlación entre la sintomatología propia, como las hemorragias uterinas anormales, y el diagnóstico histopatológico cuando se hace una biopsia de endometrio. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ginecólogos? Una evaluación previa para ver si esta paciente puede preservar la fertilidad. En primer lugar, no existe una prueba de tamizaje para cáncer de endometrio, pero tenemos que hacer una historia clínica donde podamos identificar enfermedades crónicas no transmisibles secundarias, como sería como otros cánceres, cáncer de endometrio, enfermedades vasculares cerebrales, tromboembolia venosa, embolia pulmonar, un infarto al miocardio, y hacer una exploración física para ver su índice de masa corporal, etcétera. De laboratorio, pues sabemos que una biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático renal por los tratamientos que vayan a tener esta paciente, incluyendo un perfil bioquímico. Pero sí tenemos que encontrar que haya una ausencia de contraindicación para el propio tratamiento que estas pacientes necesitan, porque si las pacientes tienen menor probabilidad de conseguir un embarazo o un recién nacido vivo sano. El diagnóstico es fundamental, que sea un cáncer de endometrio de grado 1 sin invasión al miometrio y que sea en etapa 1A. Esto es a través de la imagenología y, como ya vimos, la clasificación molecular con paneles multigenes. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar que haya menor riesgo de propagación extrauterina. No forma parte de una guía de práctica clínica, pero se tienen que hacer estudios para apoyar la seguridad del tratamiento preservador de la fertilidad. Dentro de la imagenología tenemos 2 estudios básicos. Uno es el ultrasonido transvaginal y otro es la resonancia magnética. Dependiendo de lo que nosotros utilicemos, prácticamente la sensibilidad, que es operador dependiente, pues si contamos con el ultrasonido, que es más favorable, pues lo tenemos que usar de una forma más rutinaria que la resonancia magnética, que también nos da buenos elementos, buena sensibilidad, buena especificidad, pero es más cara y de difícil acceso. Bueno, se hizo un grupo internacional para hacer el análisis de tumores endometriales, como ha sido IETA, para identificar lesiones benignas de las malignas, y también se formaron criterios para ver qué etapa tenía el cáncer de endometrio. Entonces, en este caso, sobre todo en pacientes en la perimenopausia, cuando se forman grupos en estos estudios donde se ve la edad, el índice de masa corporal
y el grosor endometrial, nos da 6 características del ultrasonido transvaginal y nos dice, esta paciente tiene una atrofia o tiene un pólipo endometrial o un mioma intracavitario o tiene una hiperplasia típica o tiene un cáncer de endometrio, así como nos puede señalar cambios proliferativos o secretantes o endometritis o una hiperplasia endometrial que no tenga atipia. La respuesta que nosotros hacemos al tratamiento conservador la podemos pensar que es completa, definida como que no se presente ya ninguna lesión de la que tenía previamente en la histeroscopía que se realiza 3 meses después de su confirmación. Puede ser parcial porque hay una mejoría patológica, de tener un cáncer puede pasar a una hiperplasia o a una hiperplasia típica. O se puede mantener estable con una persistencia del diagnóstico original o puede presentar una progresión porque puede hacer de tener un cáncer de mayor grado o invasión miometrial o tener datos de una enfermedad extrapélvica. ¿Qué investigaciones tenemos que hacer para el tratamiento conservador? En primer lugar, lo debemos tener como un concepto de un dilema médico, ético y social, y que simplemente la indicación precisa para realizar una conservación de la fertilidad sería el cáncer de endometrioide, que se encuentra en etapa 1A, G1, sin evidencia de invasión miometrial o extrauterina, a través de la imagenología o de la laparoscopía para ver cómo está el ovario concomitante, que en muchas ocasiones, cuando menos en el 4.5%, puede estar comprometido. Dato importante es que tenga deseo la paciente de tener fertilidad, idealmente que sea una mujer menor de 40 años y que no haya una contraindicación médica al tratamiento médico, que un dato muy importante es el consentimiento informado. Tenemos que decirle a la paciente que no es el tratamiento estándar porque existe un mayor riesgo de recurrencia. Aquí tenemos un flujograma. Ya vimos cómo es la evaluación antes, puede ser una hiperplasia endometrial atípica o una neoplasia intraepitelial del endometrio o el cáncer endometrial grado 1 sin invasión miometrial, pero que los factores genéticos que ya vimos, sobre todo que no tenga una P53 salvaje o una proteína de molécula de adhesión celular L1. A estas pacientes se les debe de realizar una resección histeroscópica, se puede asociar con progesterona, ya sea por tipo oral o por vía intrauterina, acompañada o no de análogos de GnRH para la supresión ovárica y que se debe de hacer una biopsia post-histerectomía o una imagenología 3 a 4 meses de haberse realizado. Si la paciente no tiene una respuesta favorable, se realiza, a los 6 meses que no tenga una respuesta, se realiza el tratamiento definitivo. Si la paciente tiene una buena respuesta, se continúa con la progesterona si no desea embarazo y se tiene que controlar con un ultrasonido transvaginal y una exploración física cada 6 meses. Si presenta una sintomatología como hemorragia o algún hallazgo anormal imagenológico, se tiene que volver a hacer una biopsia por vía histeroscópica. Y si la paciente ya completó su paridad, obviamente que se lleva a cabo el tratamiento definitivo. Entonces, hay algunos elementos, aquí serían las dosis que a veces se contemplan diferentes dosis. Si nosotros hacemos una resección histeroscópica, podemos asociarla a la menformina por toda la resistencia a la insulina, obesidad, síndrome metabólico que presentan estas pacientes. Podemos dar acetato de medroxiprogesterona, que puede ser de 400 a 600 miligramos al día, o acetato de megestrol de 160 a 220 miligramos al día, asociados o no al GnRH. Volvemos a hacer y la aplicación del DIU con levonorgestrel. Hacemos una biopsia por histeroscopía cada 3 meses, durante 2 veces, y luego se hace cada 6 meses. Si no hay recurrencia, se continúa con el tratamiento. Si la paciente considera el embarazo, debemos de ofrecerle una fertilización in vitro. Si la paciente presenta recurrencia, que en algunas ocasiones se presenta en el 35% de los casos, pues se debe de hacer el tratamiento definitivo con un seguimiento cada 3 a 6 meses durante 1 a 3 años o cada 6 meses de 4 a 5 años una vez que se haya completado. Existe una técnica de histeroscopia de 3 pasos donde es a través de la técnica de Mason para este tipo de pacientes que se retira la lesión, después la parte del endometrio que lo rodea y parte del miometrio, con estudio histopatológico de cada sección. Después se lleva a cabo
un estudio histopatológico de cada sección y un seguimiento de 6 meses con acetato de megestrol de 160 miligramos durante 9 meses. ¿Qué ha pasado con este tipo de tratamiento? Que la tasa de embarazos es del 65%, pero que la respuesta completa es del 100%, sin recaídas a 50 meses de seguimiento. ¿Cuáles serán las perspectivas del futuro? Que tenemos que incluir ya pacientes con cáncer de endometrio, de tipo endometrial de G2 en 1A, eso no está completamente, pero ya empiezan a salir evidencias que sí se puede realizar la preservación de la fertilidad. Simplemente debe haber una infiltración miometral mínima de 1 a 2 milímetros con márgenes libres de lesión y ausencia del espacio linfovascular. En un seguimiento a 3 años, la respuesta completa fue del 73.9%, con una recurrencia del 41.1% y la tasa de recién vivos del 17.6%. Y como vemos en esta respuesta completa y recurrencia después del tratamiento de la fertilidad, vemos que es 79 y la recurrencia 34, ya citado. ¿Qué es lo que pasa con el embarazo y su resultado? El embarazo espontáneo se logra casi en el 28%. Pero se tiene que llevar técnicas de reproducción asistida para lograrlo en más del 55%. Ya en el embarazo casi se menciona un 27% de pérdida, casi con un 69% de tener un parto con un recién nacido ávido y que en algunos casos se pueden presentar embarazos múltiples. ¿Cuál es el seguimiento que deben de seguir estos pacientes? No existe un consenso, sin embargo, algunas guías mencionan que hacer una biopsia endometrial cada 3 meses hasta que haya 2 muestras negativas y continuarla cada 6 meses durante 2 años y anual hasta que se lleve a cabo el tratamiento definitivo. Se pueden incluir exámenes generales, ginecológicos, ultrasonido transvaginal, CA 125 y una estereoscopia diagnóstica cada 3 meses. La tomografía pélvico-abdominal a los 6 meses y a 6 meses a partir de entonces. El dispositivo intrauterino de levonorgestrel se puede mantener 12 meses. A las mujeres que tienen ya respuesta completa, en las 2 últimas biopsias se les retira cuando intentan el embarazo. No existe una diferencia entre la remisión durante los primeros o 12 meses después del tratamiento. Existen 13 estudios controlados randomizados de fertilización in vitro con diferentes esquemas, con dispositivos, con algún progestagen oral, con modificación de la dieta, con nutrición, etcétera, y que esperamos los resultados para tener una luz más clara sobre el tratamiento de la preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer de endometrio. ¿A qué conclusiones vamos a llegar? El cáncer de endometrio es de buen pronóstico. La clasificación molecular nos permite un diagnóstico preciso con un pronóstico definitivo. La etapa de cáncer de endometrio, endometrioide 1A, G1 en menores de 40 años con deseos de preservar la fertilidad es lo indicado. Pero hay que tener las pacientes asesoramiento de los riesgos potenciales, pero debemos ofrecer un procedimiento seguro, descartar y excluir factores de riesgo, como sea la invasión al miometrio, y que no vaya a tener problemas de enfermedad a distancia. Identificar si existen cánceres sincrónicos o factores genéticos y que tenemos que buscar el menor riesgo de progresión o recurrencia en estas mujeres. La combinación de un progestágeno, como ya lo vimos, asociado a análogos de GnRH, la metformina y ofrecer cirugía de mínima invasión sería lo ideal. Pero sí el seguimiento estrecho y continuo para verificar la respuesta al tratamiento, así como su falla. En paridad satisfecha debemos de realizar el tratamiento definitivo. Espero no haberme prolongado con el tiempo. Les agradezco mucho su atención.